Los barcos incendiándose unos pocos, intentando escapar del hombre de quien habían hablado. Se parecía a una mujer, ahora los estaba acabando. En una fortaleza, es alabado, por haber acabado con los piratas, pero solo su eunuco sabía que él había ido a ese lugar para apaciguar su aburrimiento. El eunuco ruega por su vida, ya que el acantilado que decían era hermoso. No logró saciar su aburrimiento. Así le ofrece las bellezas que había en ese lugar. Al llegar a la casa de un noble, es recibido como el príncipe heredero, el único heredero de la familia imperial. Invitan al heredero a una fiesta, donde la hija del noble es la mujer más bella del imperio. El noble descubre a su hijo considerándolo un bastardo, siguiendo al heredero. Así lo golpea, hasta que su hija llega, para calmarlo, ya que ella desea que esa cosa fea resalte su belleza. En la fiesta, el heredero está aburrido, y el eunuco que dicha vida está sobre un hilo. Se presenta la familia noble donde el bastardo del noble sigue mirando fijamente al heredero. Al preguntarle no responde, así el noble va regañando a su hijo diciéndole que nació siendo un tonto. El heredero desenvaina su espada, la blande, y logra despertar a ese joven, quien responde que él no puede dejar de mirarlo ya que es hermoso. Sus miradas se cruzan, y ese joven limpia la espada, que estaba con su sangre. Así continúa la fiesta, donde la hija del noble baila, y también se lleva bien con su hermano. Pero el príncipe lo sabe leyendo sus labios las palabras más venenosas que decía. Se retira, y la hija del noble se ofrece a acompañarlo con una bebida. Creyendo que habían atrapado al heredero, se preparan felices. En el camino, interrumpe a aquel joven, quien pide que lo lleve a él, dispuesto a hacer lo que sea. El heredero lo lanza al agua, donde le corta el pelo, para verlo mejor. Y el joven le pide una y otra vez que lo lleve con él, que puede hacer lo que quiera con él, que puede barrer, trapear, y si quiere sus ojos, se lo dará. Así el heredero lo mira bien, y se lo lleva. Pero el eunuco lo intenta detener, ya que tenía una cita con la hija del noble. Con la amenaza de cortar su lengua, se calla. En la habitación le pide al joven deshacerse de sus prendas, y pasa la noche con el joven. Al despertar escucha a su padre acercándose, y escapa, aunque es doloroso se esfuerza, y sale por la ventana. Al entrar el padre es informado que encontraron mucha sangre. Que más que una aventura, pareciera que lo que pasó ahí fue una tortura. Mientras el rey se prepara para irse, el eunuco le pregunta si llevará a la hija del noble al palacio, y responde que sí. Apunta a su cuñado feo. El eunuco no logra comprenderlo. Mientras un guardia le pregunta al joven qué hace ahí. Va a preguntar al heredero, y lo deja sin respuesta. Con sus pocas fuerzas el joven sigue el carruaje hasta que se desmaya, recordando el día que intentó desvivirse agarrando la flor favorita de sus mamá. En ese momento el heredero se encontraba ahí en ese acantilado, entonces decidió ir viendo al heredero, quien era lo más hermoso que había visto, es cargado a un carruaje. Después de unos días, está trabajando como sirviente, trabajando diligentemente pensando que iba a poder ver al heredero, si trabajaba ahí. Pero desde aquel día, no lo volvió a ver. Llega un compañero que conoció ahí llamándole a comer, mientras le cuenta todos los logros del heredero, pero también le dice que no se acerque al heredero. Al heredero le piden que se aliste para recibir a la hija del noble, pero el heredero se había olvidado de ella. De igual forma la recibe, y en su regreso ve al joven con el guardia, lo que solo sonríe, y lanza su látigo. Aunque el guardia por reflejos lo evita, hiere un poco al joven, y el contento porque el heredero lo recordaba, le pide perdón diciéndole que hará lo que quiera. Lo lleva consigo, y el eunuco desconcertado, en ese lugar se están mirando, y el joven al ver su sangre caer la detiene. El joven le muestra lo que aprendió al heredero, y se pregunta, ¿por qué este joven lo miraba así? En sus ojos, no existía el miedo. La única persona que se atrevía a mirarlo así, lo intenta ahorcar pero su mirada no lo permite. Así, pasan la mañana compartiendo lecho. Después el eunuco le pregunta, ¿por qué el joven no dijo que era hijo de un noble, así lo hubieran tratado mejor? También le advierte que el heredero solo está viendo cuánto el joven puede aguantar, y el joven solo le responde que él sobrevivirá. En otro día el heredero va a visitar a la emperatriz viuda, y al rey, donde le preguntan si se casará con la hija de ese noble. Su respuesta es aún no. Su madre le dice que tiene que saber enamorarse, pero él dice que eso no es necesario. Se retira ya molesto de que lo traten como palo de cañón, dejando sus semillas a cualquiera. Que todos busquen algo de él. Mientras tanto el joven siembra una hierba en el bosque donde anteriormente estuvo, con el heredero, mirando la hierba, se compara con él mismo. Llega su amigo, y le pide irse, que no deben estar, cuando algo azota al amigo, y cae al piso. Poco después el heredero le dé una bofetada al joven. Molesto por entrar a una zona donde no tiene permitido entrar, pero el joven le explica que solo quería plantar una hierba. Así le pide al guardia su cuchillo, lo lanza y le pregunta, ¿por qué no deja de mirarlo si tiene miedo? Pero el joven lo sabe, no importa cuánto sufra, no dejará de mirarlo, aun si la muerte lo saluda. El heredero, que quería acabar con él, no pudo, y lo lleva a su posada donde comparten el lecho. Por otra parte su hermana, quien había sufrido de un envenenamiento, estaba recuperándose, y aunque le mandaron lo mejor para recuperarse, no estaba contenta porque en ningún momento el heredero la había visitado. Así va en busca de y en su camino, mira a su hermano. Mientras el heredero se lavaba en un lugar donde solo la familia imperial puede entrar, la hija del noble llega, y el heredero le propone que se entregue a él ahí mismo, y le concederá cualquier deseo. Pero ella astuta le dice que no, sabiendo que eso solo será pasajero. Así el heredero se va preguntándose cómo los hermanos son tan diferentes. Llama al joven a su posada, y nota los nuevos golpes que tiene en el rostro. El joven recuerda cómo su hermana amenazó de que no diga que es su hermano, o terminara como su madre muerta. El heredero lo despierta de su pesadilla, y el joven le pregunta,
si aún no se cansó de él, y el heredero dice que aún es bueno. El joven feliz mostrándole una sonrisa sincera, y el heredero vuelve a compartir su posada. El joven está siendo acosado más de lo normal por órdenes de su hermana. Aún así, y él sigue trabajando con diligencia. Llega el guardia, y le da bocadillos, así como también le pide que se ame mucho más. Pero el joven lo sabe, está enfermando. Al despertar aún en la posada del heredero, este no se atreve a mirarlo, y decide irse. Pero le agarra el cansancio, y duerme en medio de la noche. Después despierta el heredero, y le comunican que el joven se puede perder en la noche. Va detrás de él, y lo abofetea aún despertando, le empieza a gritar, que si quiere morir lo haga en otro lado. El joven se explica. Ve los pies del heredero, y los limpia cuando éste le pide que se lo lleven. Termina por llevarlo a su aposento donde lo besa, y al escuchar su estómago, le pide que coma, preguntándose por qué tienen tanto sueño. Al día siguiente en la corte el heredero lo confirma, no hay otra persona que lo mire de la misma forma que lo hace el joven, unos ojos sin miedo. El heredero pide que aumente la comida para los sirvientes, pero el joven sigue sin comer bien. Sintiéndose enfermo es molestado por un sirviente, se encuentran en el camino del heredero, y solo se disculpa tocando al joven. El heredero continúa su camino, hasta que se da la vuelta, y corta el brazo del sirviente. Viendo la escena el joven lo llega a mirar por primera vez con miedo, y se desmaya. En la noche el eunuco le explica que es normal que el joven reaccione así al ver sangre, que parece enfermo, y que está siendo molestado por los sirvientes de la princesa. El heredero va a la cárcel donde había puesto al joven, y este estaba soñando con el día que mataron a su mamá por presunto robo. El heredero lo despierta de su pesadilla, y el joven lo abraza, lo lleva al agua, y le pide que se limpie. Ahora el heredero le pregunta si le tiene miedo. El joven le responde, y el heredero lo besa y abraza.